Hola, profe. Estaba un poco cruzado como tengo dos cursos de madera, ¿ya? Malla antigua y malla nueva, estaba conectado en la clase anterior y habían estudiantes y me seguían haciendo consultas. No sé por qué el programa volvió a tirar, como tengo horario, la clase anterior y no la de usted. Bueno, pues ya estoy acá y ya me fijé que estoy en el ICO 418 y no en el 411. ¿Ya? Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Y aquí son muchos los conectados, al igual que los que estaban. Por eso me había extrañado al comienzo, porque ustedes son pocos, ¿no? Y ellos también eran pocos los que estaban en línea. ¿Dudas en relación a la clase anterior? No hay consulta. No hay consulta, parece. Tengo que revisar, todavía me he acordado fecha del control, si no me equivoco. Estoy buscándola en el historial. ¿No? Así que con ustedes no acordé fecha. El control no he subido la fecha en el programa, pero deberíamos tener el primer control la próxima clase. Lo voy a subir. Es un control alternativas, verdadero y falso, que reúne todo lo que hemos visto hasta el momento de propiedades de la madera. Vamos a hablar un poco de estructura micro y macroscópica, algún poco de identificación de riesgo y lo que vamos a ver hoy día de protección por diseño. Los voy a subir de inmediato a la clase 5, la próxima clase, que es en la primera evaluación. La evaluación va a ser modalidad online, tanto independiente, lo que pase, pues igual van a poder responder. El enlace se va a activar al inicio de la hora, o sea, estamos hablando a las 10 para las 5 de la tarde, y va a durar una hora, se va a terminar hasta 10 para las 6 de la tarde. Y van a tener 15 minutos para responder. Profesor, entonces el control es de lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Todo lo que hemos visto hasta en la clase de hoy. Ah, ya, perfecto. Si lo voy a subir, estoy subiendo el calendario de actividades para hasta 5. 05. Pero la modalidad de consulta es verdadero y falso y alternativa. La idea es que ustedes estudien los apuntes que hemos visto en clase y revisen algo más de información. Esa prueba, bueno, la voy a anotar las instrucciones, pero va a ser una prueba secuencial. ¿A qué me refiero a secuencial? Que ustedes van a tener que responder la 1, pasar a la 2 y no van a poder volver después atrás. O sea, ser siempre en avance. Van a ser preguntas aleatorias, ¿ya? En cuanto a la alternativa y también al azar, ¿no? Entonces, a los 10 personas que están en este curso les van a aparecer 10 pruebas distintas o entrelazadas entre sí. El tiempo va a estar acotado a 15 minutos máximo para responder, ¿ya? Y son 15 preguntas. Esa es la modalidad del control. Que respondan en forma tranquila y sin apunte, bueno, sin apunte de sus compañeros, porque apuntes personales pueden utilizar, no está permitido utilizar todo el apunte TDC, pero lo que sí no van a perder mucho tiempo si es que quieren comparar con sus compañeros, porque la probabilidad de que aparezca la misma alternativa a ambos no es tan factible. Ahí lo subí para que quede en este caso en el cronograma de actividades.
Y a contar de la próxima semana, la segunda parte y las clases siguientes, vamos a empezar con la temática de estructuras de madera. Por lo tanto, aquí les voy a subir más apuntes, ¿ya? Principalmente asociados a los sistemas constructivos, para desarrollar la siguiente unidad. Si no hay mayores dudas, porque no me la han manifestado hasta el momento, vamos a empezar con la presentación de hoy. Y es la misma que ustedes tienen en el portal. Actualísimo para abrirla. Aquí está. Ya, protección de madera portesana. Son 53 diapositivas, pero no las vamos a ver todas secuencial. ¿Ya? Vamos a hacer un break a la mitad de la clase, ¿ya? Por dos razones: para que no quede tan larga la presentación y para que ustedes puedan tomar un poco de aire, ¿ya? Y que hay varias temáticas que están resueltas o presentadas en esta diapositiva. Bueno, protección de la madera por diseño. Ya en la clase anterior vimos que había protección mediante tratamientos químicos, pero si nos vamos por el lado de la sustentabilidad y aprovechar los beneficios de lo que es construcción en madera, podríamos también evaluar la alternativa de proteger esta estructura, pero no con la impregnación o el uso de elementos contaminantes, solo considerando algunos parámetros de diseño que pueden aumentar la durabilidad natural de la madera. Esto se basa, ¿ya? En que la madera, como tal, si nos vamos a referencia, análisis un poco más de la historia, es uno de los materiales más antiguos utilizados por el hombre. Por lo tanto, hay conocimiento, ¿ya?, del área, y podríamos de alguna forma utilizarlo para mejorar nuestros procesos constructivos en el futuro. Lamentablemente, cada día se utilizan menos construcciones de madera debido a varios temas culturales, y se está intentando potenciar ya a nivel más internacional que chileno el uso de la construcción en madera. Y en Chile hay algunas alternativas que promueven la construcción eficiente, pero nuestros métodos, en este caso nuestros métodos constructivos, aún son bastante incipientes y son de alguna forma hay poca experiencia, y lo vamos a ver después en la siguiente unidad. Pero en general, para tomar medidas de protección de la madera a través de diseño, siempre se debe tener en consideración que esto es un material natural y vivo, debido a esto cambia constantemente. Y este cambio constante es principalmente debido a la humedad. Si tenemos consciente de estos parámetros, que es natural, de origen natural, por lo tanto es biodegradable, y además este cambia constantemente con la humedad, son las primeras, en este caso, variables para un buen diseño o una buena protección por diseño. Hacemos un recorrido, ¿ya? Podemos ver distintos tipos de estructuras que han prevalecido en el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un puente, que lo que se busca es proteger la estructura. Si bien el puente está conectado o está sobre el agua, pero toda la envolvente superior está protegida por techo y un revestimiento, versus una solución donde hay maderas más expuestas. Entonces son dos condiciones distintas de diseño, pero en general lo que se busca por protección de diseño es proteger al máximo la estructura, y las estructuras que sufran deterioro deban o sean reemplazadas con facilidad. Bueno, para entender un poco el comportamiento o la durabilidad natural de la madera, también tenemos que conocer la especie que estamos utilizando, porque
todas estas tienen una capacidad distinta para resistir a los agentes biológicos como los abióticos. No todas las maderas son buenas para cualquier uso. O sea, por eso dentro de la protección por diseño es escoger la madera adecuada. Entonces los agentes de estructura de la madera es material biodegradable cuyo deterioro se produce por efectos del agua, ¿ya? Por el sol, los insectos, los hongos, el fuego y agentes mecánicos. Entonces si conocemos esos elementos de destrucción, también podríamos buscar las alternativas para protegerlo, ¿ya? Y lo importante en general es prevenir este deterioro para así garantizar la durabilidad de esta madera. Y se debe entender los factores como la afecta y cómo se produce el deterioro. El agente de estructura de la madera en general es el agua, por lo tanto la recomendación principal es mantenerla seca. Esa es la principal protección por diseño de la madera. Porque el cambio de contenido de humedad genera las condiciones propicias para la pudrición, ¿ya? Si observamos en detalle ese tipo de unión o elemento estructural, tiene un deterioro o una pudrición generalmente en la zona donde se dan las condiciones. La madera bajo agua tiene los lúmenes llenos, por lo tanto hay menos riesgo de proliferación de hongos, ¿ya? Y en la parte superior está seca, ya, o sea, tiene lúmenes sin agua, por lo tanto no hay o se disminuye la probabilidad de ataque biológico, ¿ya? En cambio, en la zona de transición, la madera está inmersa en agua y puede tener agua y oxígeno y sean las condiciones propicias para los hongos de pudrición. Más abajo, en este caso, los microorganismos o los insectos o degradadores o oradores marinos depende del tipo de agua que se esté utilizando. En general, la durabilidad de la madera busca garantizar una mayor durabilidad. Y esto se hace a través de un diseño práctico, de acuerdo a la realidad del terreno, una correcta elección de la especie, realizar talleres constructivos considerando la protección a través del diseño, buenas medidas de protección química, diseño y tratamiento de superficies de madera, mantención y restauración de los edificios según el programa de trabajo, ¿ya? O lo que fue preparado al momento de diseñarlo. Los objetivos de la protección de diseño es aumentar la durabilidad natural de la madera y reducir los trabajos de restauración y mantenimiento. Un buen diseño y especificación garantiza la durabilidad de la madera y además hacen que este material se convierta sustentable, ¿ya? Porque si reducimos la cantidad de químicos o procesos o energía que vaya incluida a la madera, también convertimos a este material en realidad en más sustentable o aprovechamos sus beneficios sustentables. Y el principio básico de esta protección de diseño es que todos los elementos de madera expuestos a la intemperie se deben poder reponer. Hay un caso, un ejemplo de un puente donde lo protegemos con elementos de madera para que la humedad no tenga contacto con la estructura, o todos estos agentes atmosféricos tampoco la deterioren o disminuya su acción sobre las condiciones de la estructura. En general consiste estas técnicas de protección por diseño disminuir al máximo la exposición de todos los elementos estructurales y con eso evitar los cambios de humedad. Entonces las medidas para protección de la madera son tener una adecuada relación con el terreno, ¿ya? Pisos, ¿ya? Adecuados a las condiciones o al uso de la madera. Se deben trabajar la unión en encuentro, se deben también considerar los revestimientos en la techumbre y también se debe considerar cuáles son los elementos que están expuestos a la intemperie. En relación con el terreno, ¿ya? Aquí hay algunos ejemplos, ¿ya? Todos tienen una condición distinta de unión o de encuentro, en este caso de un pilar con el terreno, pero en general estos elementos de conexión se realizan con herraje o piezas metálicas y deben evitar la acumulación de agua. Tienen distinto nivel de acumulación, si ustedes observan, si los numeramos, ¿ya? Son 4 soluciones, pero tenemos, por ejemplo, en el 4 podríamos tener acumulación de agua, tal vez en el 3 podríamos tener una acumulación en las perfilerías metálicas,
En el 1 probablemente podría haber un tema de perno, si queremos buscar un detalle, o el sistema de montaje, ¿ya? Y el número 2 probablemente según cómo estén montados los pernos o cómo sea el corte. Por lo tanto, todos podrían tener ciertos puntos de acumulación de agua, pero lo que se busca es evitar la acumulación y si hay agua, o de alguna forma, permitir el escurrimiento. Bueno, aquí hay un ejemplo, no tenemos la relación de agua en el terreno de unas soluciones constructivas, donde había una placa base, ¿ya?, metálica. Si lo volvamos en el caso en la situación de invierno en contacto con la nieve, esto puede acumular agua en la placa inferior y producir las condiciones propicias para que se generen hongos. En la relación con el terreno también están los revestimientos. Siempre se busca que el revestimiento exterior de madera tenga una distancia hacia el terreno, ya para evitar que en el caso de lluvia este salpique, ¿ya?, y pueda retornar el agua al interior. Ya también acumulación de tierra u otros elementos que puedan contribuir a que se den las condiciones propicias para la biodegradación, ¿ya? Recomendación en general, drene, ¿ya?, la distancia al exterior, ¿ya?, o sistemas de evacuación de agua, ¿ya? Como recomendación general, de 30 a 50 centímetros de lo que es madera a terreno natural. Como recomendación general, ya siempre una separación del suelo, y hay aquí como recomendación respecto al paisaje. O sea, podemos alejarnos sin tal vez tener que intervenir de mayor forma. En realidad eso es un concepto más arquitectónico, pero lo que a nosotros nos interesa es que la madera esté alejada lo máximo posible del terreno. En relación a los pisos pasa algo similar, ¿ya? Se deben utilizar elementos o apoyos, ¿ya?, de distinto material. Por ejemplo, podrían ser membrana, escudo metálico u otro, ¿ya? Pero lo que se debe siempre buscar es que el hormigón o elementos de contacto de la madera no puedan subir el agua por capilaridad, ¿ya? Aquí el ejemplo de un escudo metálico, que puede ser un acero inoxidable o galvanizado, que es lo que va a impedir que el agua suba por capilaridad, y en la parte exterior, si es que algo de lluvia o humedad pueda llegar o acercarse a la madera, esta escurra hacia el exterior. Lo mismo pasa al interior, que tiene un doblez que permite el rápido escurrimiento si es que están en contacto con el agua, y también este tipo de soluciones que ustedes podrían ocupar una banda para impedir que el agua suba por capilaridad y no tenga contacto con la madera. En general, las especificaciones técnicas siempre incluyen una barrera de humedad de todos los elementos de madera que tienen contacto con el hormigón. También los pisos se procura que estos sean ventilados, ¿ya?, para sacar el agua que se pueda juntar en el interior, pero también ahí aparece en el esquema una malla o algo que impida el ingreso de insectos roedores. Entonces, es una de las precauciones que también se debe tener en los entrepisos o los pisos de la parte inferior. Siempre generar elementos que sean ventilados, semiventilados, para que pueda sacar el agua o la humedad que se pueda acumular o generar en la zona, y evitar todo el ingreso de elementos o agentes que puedan biodegradar la madera. Cuando hay madera expuesta en pisos exteriores, siempre se recomienda una separación, como veíamos en la clase anterior, que la madera tiene una hinchazón o una berma según los cambios de humedad. Por lo tanto, se debe considerar según las condiciones de exposición. Y se sugiere que los pavimentos exteriores también puedan tener un ranurado para disminuir, ¿ya?, el deslizamiento o aumentar la adherencia cuando esta madera está mojada. Los tipos de pisos en general se utilizan maderas duras para evitar el desgaste. Si las maderas no son durables, se recomienda que sean tratadas. Y el ranurado perfilado es para aumentar la adherencia de la madera o evitar el resbalamiento cuando la superficie esté mojada. En relación a los contactos, se debe considerar la separación de cada una de las piezas, ¿ya?, a través de elementos abiertos, como están indicados ahí, o a través de elementos más chimbrados, o con un elemento que aporte adicional, ¿ya?, el material de la junta. Si se puede observar en la imagen, siempre sí se debe dejar la separación interior con el espacio suficiente para la hinchazón o contracción de la madera. O sea, tenemos que dejar o permitir que la madera se mueva con los distintos cambios de humedad. En general,
Los pisos, ¿ya? Elementos estructurales de entablado abierto, como lo vimos anteriormente, deben también proteger su estructura. Como veíamos el entrepiso de condiciones interiores, también debemos escoger el exterior, como está la placa metálica en la foto superior. ¿Qué es lo que generamos ahí? Que en el caso de lluvia o de humedad, el agua pueda caer y no mojar la estructura. Cuando tenemos que reemplazar nuestro pavimento o nuestro piso exterior, solo reemplazamos la madera superficial de revestimiento sin dañar la estructura. ¿Ya? Y las soluciones o los detalles constructivos dependen cada uno de casos de las características propias del proyecto. La unión y encuentro, cuando se realizan estructuras de madera, el diseño debe asegurar que los encuentros de esquina o unión entre piezas sean resistentes al paso del agua, y si algo de agua llega, esta también debe escurrir con facilidad. ¿Ya? Y nunca, o en lo posible, disminuir la acumulación de agua, porque la acumulación de agua, ¿ya?, es la que produrá las condiciones propicias para, en este caso, la proliferación de hongos. Por lo tanto, hay distintos tipos de encuentros de revestimiento en esquina, pero en general todos deben asegurar que se evita la acumulación de agua. Si llega agua o tienen contacto con agua, esta puede escurrir fácilmente. Hay algunos detalles también de encuentro, ¿ya?, de revestimientos horizontales en el caso 1 y revestimientos verticales en el caso 2, donde también se puede utilizar una combinación o elementos mixtos para producir este sello o junta de los materiales para evitar el paso del agua. Bueno, ahí se puede ver detalles constructivos con elementos metálicos, plásticos, que de alguna forma lo que buscan es reducir la probabilidad de ingreso de agua, ¿ya?, o simplemente materiales uno sobre otro tipo tinglado. Y en relación a revestimientos verticales, se debe buscar distintas alternativas para unir las piezas y impedir el ingreso por la junta a través de elementos flexibles o elementos metálicos, distintas piezas de madera, distintas cuadrillas, y todo en condiciones de diseño y el costo que se haya invertido en el proyecto. En la fotografía aquí pueden ver qué es lo que pasa con una solución sin tratamiento. O sea, sin no se trata, se pueden generar estos espacios de abertura, en el caso en sentido vertical y en el sentido horizontal. Aquí algunas fotografías también que pueden observar. No sé cómo se vea en la presentación, pero en general todos los elementos metálicos deben estar protegidos contra la corrosión. Acero inoxidable, galvanizado u otro, ¿ya?, podría ser con un epóxico, ¿ya?, o que sea durable y permanezca en el tiempo según la estructura o el tiempo de la estructura. También se debe buscar el punto de contacto, en el caso de soluciones constructivas de madera embutida en otro material, donde se debe determinar cuál es el tipo de material aislante a utilizar. O sea, puede ser material aislante solamente para la humedad, o también un aislante térmico que evite el riesgo de condensación intersticial. Por lo tanto, también son condiciones que se deben evaluar dentro del diseño de una estructura de madera. Aquí hay una fotografía. En este caso es importante considerar los puntos que pueden producir penetración de agua, como clavos y tornillos, y en el caso de superficies horizontales se debe permitir el escurrimiento de agua. Después viene otra fotografía de esto donde se ve que de alguna forma esto tiene pendiente para permitir el escurrimiento de agua y que ésta no quede sobre la parte superior. Los elementos de unión deben quedar protegidos, ¿ya?, y lo ideal no son los elementos más expuestos, ¿ya? Los más expuestos tienden a ser los materiales que se pueden reponer durante la mantención periódica. Los revestimientos en general pueden ser de madera o no madera, pero si los revestimientos se utilizan de madera, estos deben estar instalados para asegurar de alguna forma el reemplazo sin dañar la estructura. Aquí la variedad es amplia, ¿ya? Podemos tener elementos horizontales, tejuelas, ¿ya?, u otros. Por lo tanto, aquí es la creatividad del proyecto, pero sí hay que saber cómo se debe instalar correctamente. Si ustedes me recuerdan, les puedo compartir algunos archivos de esto, por ejemplo, de instalaciones de tejuelas, ¿ya?, o de algún tipo particular de revestimiento.
En general, el revestimiento debe estar protegido, ¿ya? Y evitar el ingreso de agua a la estructura principal del edificio. Y esa es la función del revestimiento. Si pedimos el ingreso de agua al interior del edificio, lo que se daña o lo que se podría dañar en condiciones exteriores sería solo la estructura, solo el revestimiento de la estructura, y este puede ser reemplazado. Este sello o estos revestimientos, ¿ya? En general deberían permitir la circulación de aire para secar la madera más rápida dentro del revestimiento y retirar el agua que se pueda acumular bajo esto. Y este detalle de revestimiento debe considerar también los encuentros con las ventanas, ¿no? Para la circulación de aire, como también desde el punto de vista térmico. Por lo tanto, aquí deberíamos preocuparnos de un diseño hidrotérmico para asegurar que no se produzca riesgo de condensación superficial ni intersticial en las estructuras de madera. Y en base a eso, probablemente sea el diseño constructivo y ver qué es lo que pasa de alguna forma en cada uno de los puntos, y podríamos también tener el criterio del juicio si las ventanas nos conviene instalarlas en la zona interior o en la zona exterior. Porque no es lo mismo el exterior y el interior desde el punto de vista térmico, en qué eje o en qué plomo se instala la ventana. Por lo tanto, aquí vamos a tener una situación que se puede evaluar. Instalamos la ventana en el eje, vamos a tener una situación 2. También se puede evaluar qué es lo que pasa desde el punto de vista del flujo de calor. Y si instalamos la ventana por fuera, también podríamos evaluar esta tercera situación y ver las acciones correctivas o las medidas implementadas en la solución constructiva. Y espero que ustedes algo esquematicen en la tercera unidad. Aquí está la solución constructiva de cómo incluir revestimientos ventilados, ¿bien?, en las fachadas verticales. En general aquí aparece, ¿ya?, un listón porque esta estructura es bastante simple. Ya, lo único que nos interesa es que el revestimiento no quede directamente unido a las placas estructurales o a los elementos estructurales que conforman nuestro edificio. Esta es la misma fotografía que hemos visto del puente, pero con una vista inferior, y se puede ver que la parte horizontal, más que horizontal, la parte donde estaban los elementos conectores, tenía una pendiente para evitar la acumulación de agua. En el caso de los techos, o como está puesto ahí cielo u otro, también se busca que sean ventilados, sea la madera como nuestro principal problema es el agua. Siempre debemos buscar la opción de ventilarla para retirar el agua que se pueda generar o que ésta se seque más rápido. Bueno, aquí aparece un revestimiento superior, ¿ya?, ocupa el mismo principio, que de alguna forma de proteger las condiciones ambientales de la lluvia y del sol, ¿ya? También debe diseñarse para disminuir la acumulación de agua. Ustedes se fijan en este detalle constructivo, que está a lo largo de toda la estructura, lo que hace es limitar el escurrimiento del agua sobre la estructura. Por lo tanto, se va a ir acumulando, va a ir cayendo por cada uno de los tramos y no va a recorrer todo nuestro elemento estructural. Por lo tanto, también esas recomendaciones se deben indicar en el proyecto. Se fijan también acá, tiene una alita con una vuelta, ya también para que esté la función de cortagotero. Los revestimientos se colocan generalmente sobre o que se colocan directamente sobre el elemento estructural. Pueden ser hojalatería, madera, fieltro o material sintético, o en general lo que especifique el proyecto, pero siempre se debe buscar la protección de la madera. Aquí hay algunos casos de revestimiento, ¿ya?, que podría ser un revestimiento color natural o con algún tinte. En general, desde el punto de vista de protección de la madera para la degradación, los colores oscuros tienden a proteger más frente al sol que los colores más naturales o más claros. Por lo tanto, también es un elemento que se debe considerar si ustedes van a utilizar una solución, por ejemplo, como la 1 que está ahí, o la de la izquierda, oscura, que esto va a generar un efecto de mayor durabilidad de la madera, pero va a tener un impacto en el calor que puede transmitir al interior. Y maderas naturales tienen una coloración más clara, que tienen pueden llegar a una menor temperatura superficial, pero al estar más clara también va a tener una mayor degradación por el sol. La techumbre es otro elemento importante que se debe considerar, ¿ya?, en general, ¿ya?, o independiente
el tipo de techumbre. ¿Ya? Aquí hay distintos materiales que nos pueden configurar, pero sigue el mismo principio, que debe impedir el ingreso de agua al interior y debería considerar la condición de superficies ventiladas. Bueno, aquí un esquema general también de una pendiente de 1 o 2 aguas. La pendiente debería ser como mínimo 15, pero este 15% que se recomienda en general depende de la materialidad y la zona climática. En general los techos planos tienen mayor riesgo de producir filtraciones ya en zona lluviosa, por lo tanto esto, la pendiente debe adecuarse al tipo de clima y a las condiciones particulares del tipo de revestimiento. Y la estructura de cubierta debe estar ventilada interiormente para evacuar, como lo habíamos dicho, eliminar todo este aporo o humedad que se puede generar. Bueno, aquí aparece un esquema de un techo verde, también una solución aplicable, ¿ya? Así es adecuado al lugar y clima, ¿ya? Y si tiene los recursos necesarios para realizar este tipo de sistema constructivo. Por lo tanto, no es una limitante para la construcción en madera utilizar techos húmedos si es que se toman todas las medidas de precaución para limitar o impedir que la humedad moje la estructura. La techumbre, los aleros en general son una solución constructiva que pueden proteger la parte superior, pero no es adecuado para todos los climas porque si vemos el ángulo, ya generalmente llueve, lo de la zona que protege es la parte inferior. Por lo tanto, sí, el alero es una alternativa, pero no estamos obligados a instalarlo como tal, como una estrategia constructiva. Si ustedes ven la fotografía de la derecha, aquí hay una especie de alero que puede servir de protección solar y además hay una protección con cristal. Por lo tanto, estamos protegiendo la estructura, toda la parte inferior con elementos acristalados y la parte superior podría ser un tema de luz o un tema de ingreso solar y también protección de la madera, que depende, que fue lo que se quiso considerar en el diseño. Aquí hay un detalle de la techumbre. En general se debe buscar techumbre muy ventilada y esta ventilación se produce por los aleros. Por lo tanto, cuando vemos una construcción que tiene tablillas que están separadas en los aleros, no es por economizar, es para permitir el ingreso de aire por los aleros y que recorra la estructura de techo y salga por la parte superior. ¿Sí? Donde esta estructura o esta condición debe permitir el ingreso de aire, pero no el ingreso de agua. Y también es muy importante, dentro de la protección por diseño, la evacuación de agua lluvia, y este debe proveer un sistema rápido y eficiente. Si observamos, por ejemplo, el detalle del canal de agua lluvia, este tiene un retorno superior al interior. En el caso de que este canal de agua lluvia se llene, por rebalse bota al exterior, nunca hacia donde está la estructura de madera. Por lo tanto, son las consideraciones particulares que se deben tener cuando se diseña y se quieren proteger las estructuras de madera. ¿Ya? Para ambas situaciones es el mismo caso. Bueno, aquí existen materiales, techos de madera, ¿ya? Y algunas soluciones constructivas o detalles, que esto no hay una regla. En realidad el material de la cubierta es particular del proyecto, pero nuestro material también podría ser madera. Los elementos que están a la intemperie en general, como recomendación, son utilizar secciones dobles para evitar las grietas. Si observamos la figura 1, la 2 y la 3 tienen una distinta configuración, pero el que está más expuesto a sufrir grietas es la condición 1, si recordamos, aquí hay muchos cortes, ¿ya? Tangencial o anillo de crecimiento, en forma tangencial, la madera tiene menos resistencia y en el caso de producirse variaciones de humedad, esto va a producir grietas. Cuando utilizamos secciones más pequeñas, podemos unirlas y girar una nueva sección que tiene propiedades o características distintas. Esto estamos hablando todo en recomendaciones generales. Y en general los elementos de revestimiento, las piezas de sección pequeña se secan más rápido y al secarse más rápido también tiene una protección natural o una por diseño, porque si está menos tiempo con agua, es menos tiempo el que está expuesto o se dan las condiciones para un deterioro biológico. Bueno, aquí algunos esquemas de elementos expuestos a la intemperie. En general, este diseño debe ser considerado el tipo de madera,
¿ya? Siempre el escurrimiento de agua en las superficies horizontales para evitar la acumulación y elementos de alguna forma que deben ser cambiados, deben ser fácilmente ya retirados para y este deterioro no dañe la estructura. Por lo tanto, fácil reposición de todos los elementos deteriorados como está indicado en la diapositiva. En general, por ejemplo, si hablamos de una baranda, ¿ya? U otros elementos de madera, que son elementos que pueden estar en el exterior, como recomendación general, utilizar secciones pequeñas, ya que esto se seca más rápido, asegurar pendientes en todos los elementos horizontales, cubrir las caras superiores de los pilares, si es que lo tenemos, para que no absorba agua desde las puntas de la madera, evitar el aplastamiento en puntos de unión con placa metálica, como está la imagen acá, ¿ya? Esa situación produce un deterioro de la madera, porque tenemos zona de disminución de madera, rotura de fibra y también puntos donde se puede acumular el agua. En general, como recomendación, también se tiene una mantención periódica, ¿ya? Una buena mantención periódica también garantiza la durabilidad de los edificios de madera. En general, esta se basa en un chequeo periódico de los elementos de mayor riesgo que debe estar establecido en el plan. Y el principio fundamental es poder reponer sin afectar la estructura de aquellos elementos que están deteriorados. Por lo tanto, esto viene desde el diseño. Y si es un diseño de una obra de una restauración, debe restaurarse y buscar la alternativa para poder nuevamente generar el efecto de poder hacer un reemplazo de los materiales que se dañan sin dañar o comprometer la estructura principal. Como conclusiones generales, lo más importante para garantizar la durabilidad de las edificaciones es evitar el contacto con terreno, no exponer elementos estructurales a intemperie, ventilar tabique entre piso y cielo, evitar la acumulación de agua en unión y encuentro, facilitar la rápida evacuación del agua, ¿ya? También dentro del principio fundamental del diseño es recubrir totalmente la estructura principal de la madera, y esto nos da una condición general que una edificación de madera no necesariamente deba verse la madera. Incluso las mejores construcciones de madera son aquellas que no las ponemos, porque si conocemos las características de la madera y la degradación de este, deberíamos tal vez utilizarla con estructura y protegerla con un elemento maturable. En eso se basa el principio fundamental de construcción de lo que usted vamos a ver en las clases siguientes, que construcción en madera sólida, ¿ya? Que son un gran volumen de madera, pero los exteriores de revestimiento tienden a hacerse con materiales que no aparentan ser madera. Por lo tanto, visualmente no sabemos si el edificio es de madera u otro material. Es importante luego la construcción de edificios, la definición de un plan de mantenimiento y control que garantice la durabilidad de este material. Ya avancé demasiado rápido parece, porque no tuve interrupciones durante toda la presentación. Consultas. Todo claro por acá, profe, igual. Ya, está evaluando la probabilidad de que ninguno estuviera conectado. Hoy día están más tímido, más callado que de costumbre. No sé. Igual somos hartos, profe, ahora hoy día. Sí, son 11.
Tampoco es harto. Tengo que cortar. Tengo que desactivar esto. Ya, volví. En realidad hoy día he tenido todo problema en general que se ha pegado la tablet y el equipo no ha corrido mucho con el computador. Consultas, o quedó todo claro. Bueno, entre sí, Profe, sí. lo que pasa es que estaba revisando una de las grabaciones y usted pausa y vuelve a poner play, pausa y vuelve a poner play en las grabaciones. No, lo más probable es que quedan cortadas por un tema de conexión, pero yo utilizo más de un dispositivo. No sé, Entiendo. no he corrido ni revisado las presentaciones. Ya. No sé si quedan pegadas, no sé si avanzan. Porque incluso un día intenté descargar una y no me funcionó. Me dijo, voy a intentar bajar una, ¿ya? Pero no, sí que desconozco la calidad del Sí, lo que audio pasa o es que la calidad de la me imagen. metí a revisar uno de los ejercicios que estaba explicando la clase pasada y justo en esa parte se me pegaba y se me desconectaba. Y no está esa parte de la grabación. Sí, es probable, pero es un tema mm, que no sé cómo la calidad o cómo mejorar la comunicación. Porque incluso en este momento no tengo sistema de audio en el equipo, yo utilizo una tablet. Y cuando escribo o rayo con apuntes lo hago de una tablet. Así que no sé cómo funciona la grabación porque estoy desde un dispositivo y estoy grabando en otro. Así que... Pero voy a revisar para ver cómo funciona. Y también he visto que a veces se pixelan la imagen o se pegan. Que yo voy hablando y van como, y ustedes lo que ustedes están viendo son como 2 o 3 imágenes previas. Yo la cambio, ¿tá? Y sí, y lo que ustedes ven es algo completamente distinto. Por lo tanto, también hay un desfase. Consultas, no hay nada escrito. Profesor, yo tengo una consulta, pero es ¿Sí? referente a la actividad que nos había mandado la semana pasada. ¿Se Ya, ¿cuál es? podría como explicar más o menos bien la tarea? En sí, no sé, un ejemplo, leer más casas de Chiloé, los palacitos. Yo entiendo que el problema es que al estar en contacto del agua, la madera se pudre. ¿Sí? Esa madera entiendo también que al ser nativa tiene más resistencia a la humedad de la zona, pero ¿qué cosas más se pueden usar, aparte de algún impregnante, para mejorar la resistencia a esa madera? Protección por diseño. ¿Ya? Pues si tengo el caso, ustedes tenían en este caso la identificación del tipo de riego, que era la actividad anterior. La vamos a revisar, porque me parece que no la revisamos en el curso. No alcanzamos. No lo alcanzamos. Pero ustedes lo hicieron. Yo revisé Sí, más o menos. el portal, veo algunos avances. Entonces, déjame producirlo. Algunos avances tengo. Emerson algo contestó. Jonathan, sí, también lo contestó. Byron y Matías. Y los demás estudiantes, tengo 4 estudiantes en este curso. Ya, lo vamos a revisar. Vamos a tomar un descanso hasta las 6. ¿Ya? Y a las 6 continuamos revisando la tarea de la semana pasada y vemos algunas
Duda, Profesor. consulta que ustedes puedan tener previo al control, ¿sí? Yo hice la tarea, pero la tengo hecha en un blog de apuntes. Ya no hay problema, si en realidad estas tareas son voluntarias, no son obligatorias. Ya, profe. Entonces a la vuelta la reviso. Ya, no hay problema. Como a las Ya, 6 nos volvemos a conectar. Vale, gracias. Sí, estoy bien en el curso. Sí, profe. Ya tengo dudas si me conecto bien o no dentro o no del curso. Sigo con mis problemas técnicos y voy a tener que reiniciar todo, pero después de esta clase. Está todo funcionando a media y tengo un problema con una nube que está sincronizando el archivo. Ya. Estoy abriendo el archivo para que compartamos y analicemos la actividad de la clase anterior y conversemos un poco de lo que va a ser el tenor de la próxima clase. Están aquí. Vamos a compartir. Estamos compartiendo. Esto es lo que teníamos en la clase anterior, esta fue uno de los talleres voluntarios para que nos permitieran hacer análisis. En esta foto disculpen, en esta presentación había tres fotografías en las cuales exponía condiciones distintas, ¿ya?, de deterioro o posible deterioro de la madera. Entonces lo primero que se preguntaba, vamos a revisar, los compañeros Emerson que siempre preguntan, ¿ya?, que ustedes identificaran cuál es el tipo de riesgo que podían visualizar en la fotografía. Y habían tres contextos. De la primera imagen, ustedes tenían una construcción tipo palafito, ya que podía ser en agua dulce o salada porque no había mayor información. Si esta agua es dulce, sería un riesgo 5, y si esta agua es salada, vamos a tener un riesgo 6. Y su compañero asume que es palafito, esto en realidad es una fotografía de Chiloé, entonces riesgo 6. Madera expuesta a la acción de agua marina, por lo tanto es correcto. Y las condiciones de uso me indican que los pilares soportantes de la casa están en contacto, sumersión o inmersión en agua marina debido a la subida y baja de la marea, pero no siempre está sumergido el pilar, sino que este pasa de sumersión a exposición climática. Si en realidad el agua va variando en altura, por lo tanto se van dando las condiciones propicias para el deterioro biológico, porque en algún momento al interior de la madera o en los lúmenes va a haber agua y oxígeno o aire suficiente para la proliferación de hongos. Por lo tanto, aquí va a haber una zona que va a estar más expuesta al daño biológico. Por lo tanto, que tenga riesgo 6 es adecuado. Y después me dice que es un riesgo 3, madera expuesta o madera usada exteriormente, expuesta a condiciones climáticas, que está pensado en el revestimiento. Y eso está bastante bien, pero cuando yo veo esta casa, no solo veo un palafito en la parte inferior, no, fue muy grande. Ustedes también deberían ver acá un revestimiento, como también lo hizo su compañero, pero el revestimiento está en una estructura de madera. Y el revestimiento de la estructura de madera tiene un riesgo 1 o un riesgo 2, que podría estar seco, ¿ya?, ventilado o mal ventilado. Si pensamos en una estructura de tramado, probablemente está en riesgo 2, que son zonas mal ventiladas, y tal vez una tabiquería interior podría estar en riesgo 1 o en riesgo 2 según las condiciones de exposición. Por lo tanto, aquí, más que haber riesgo 6 y 3, podríamos tener riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, probablemente riesgo 4, riesgo 5, tal vez, y tal vez riesgo 6. Por lo tanto, aquí es una construcción donde hay distintos tipos de riesgos y consideraciones.
Ya aquí su compañero de alguna forma identificó las dos como que resaltan ya a simple vista, pero hay más tipos de riego. ¿Ya? Por lo tanto, deberíamos tener un escalafón tal vez de riego 1 al 6, porque tenemos estas maderas o estas construcciones que ustedes pueden observar, tienen distinta configuración y tenemos unas que están más expuestas al agua y otras que están en la zona en este caso en la ladera, y pueden estar más en contacto con terreno. Por lo tanto, tenemos condiciones distintas y deberíamos buscar un tipo ya de preservación de la madera adecuada a las condiciones y el tipo de riego. Por lo tanto, aquí nos amplía un poco el escenario. Entonces después le preguntaba la técnica de preservación y me dice de alguna forma grupo 6, preservantes con CCA, porque estamos frente a una madera que se puede pudrir. ¿Ya? Cuando hablamos de la técnica de preservación de CCA, sería una técnica de preservación con CCA para riego 6. Lo que vimos en la clase anterior es que según el tipo de riego se escogía el preservante y en este caso y la cantidad de sales por metro cúbico. Por lo tanto, había un tema ahí que evaluar. Por lo tanto, no solamente decir CCA, también habría que hablar de la penetración y la retención de este impregnante. ¿Ya? Y la cantidad de sal, evidentemente, por unidad de volumen. Y grupo 3, riesgo, usaremos preservantes CCA, ¿ya? CBA, CAB y CCQ. Está bien. O sea, para el riesgo 3 hay bastante más opciones de preservante. Y este preservante que especifica para riesgo 3, o la cantidad de preservante para riesgo 3, es la misma que para 1 y para 2. Por lo tanto, tratando con esa cantidad, podemos superar el riesgo 1, 2 y 3. Me falta aquí el riesgo 4 y el riesgo 5. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Entonces, el criterio, de alguna forma, o la mirada que quería que la hiciera. ¿Qué es lo que dijo Jonathan? Dijo el riesgo que considero los palafitos solamente riesgo 6. Y se olvidó Jonathan de todos los demás riesgos que está expuesta a la estructura de madera. Se busca protección permanente a base de CCA. ¿Ya? Óxido de cobre, pero ahí me dice medida entre 40 a 25 kilogramos por metro cúbico. Esa es la solución que da para riesgo 6. Veamos que lo que hizo su compañero Byron. Riesgo 6, nuevamente se olvidó. ¿Ya? Yo quiero que ustedes sean un poco más analíticos. ¿Ya? Presencia de agua en contacto con los pilotes y se olvida el resto de la madera. Utilizar preservantes maderas con humedad superior al PCF. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, recomienda utilizar maderas con porcentaje de humedad superior al PCF y aplicar algún tipo de preservante para evitar la presencia de hongo. Es como extraña esta condición que dice su compañero, dice utilizar madera con humedad superior al PCF. ¿Por qué? Humedad superior al PCF, estamos dando las condiciones propicias para la generación de hongo. Por lo tanto, no sé si podemos dar la condición y superior al PCF cuánto, porque el PCF o superior al PCF estamos acumulando agua en los lúmenes. Y acá se nos dan las condiciones en toda la parte inferior para que se acumule agua en los lúmenes. Entonces, aquí habría que revisar un poquito más la observación que hizo Byron y se olvidó de todo el tipo de riego. Y si queremos preservar, no vamos a preservar para riego 6, vamos a preservar para el riego que está expuesta en la madera, o vamos a considerar la especie maderera adecuada para la instalación, pero ustedes tenían la condición de utilizar piloreal. Matías dice, son riesgo 6 y riesgo 3. Ya similar a lo que dijo su compañero Emerson, identifica dos tipos de riesgo, porque no vimos un poquito más a fondo. Y parte uno la madera utilizada en piloto y la madera exterior, pero no olvidamos de toda la madera estructural nuevamente, ¿ya? Y toda la madera interior. Preservante, riesgo 6, está bien con CCA, de 40 a 24 kilogramos por metro cúbico, usar madera en exterior. Y para el riesgo 3 no me está especificando. Aquí de alguna forma no especifica tampoco la técnica de preservación para qué tipo de riesgo. O sea, me generaliza de 44 a 24, ¿ya? Y acá me da otros tipos de preservantes, pero tampoco me dice, y asumo que me está dando, son CCA de 40 a 24 al ser madera usada en el exterior. Y también me indica otros tipos de preservantes, pero no me indica cuáles son las cantidades. ¿Ya? Y hay que ir impregnantes que no se puede utilizar en presencia de agua, porque está dejando de alguna forma, si no me equivoco, el boro.
Veamos el siguiente trabajo. Esta condición está bastante más protegida la madera. Compañero, dice que hay riesgo 1, madera en ambiente seco, si es que pensamos en toda esta estructura de revestimiento. Pero acá tenemos una zona que está en riesgo 1. Pero conocemos lo que puede pasar sobre este cielo. Emerson, ¿me puede responder? Siempre conteste. Por sobre el cielo, profe, no sabríamos cómo, qué hay, si es que tiene buena ventilación o no, no sabríamos. Entonces probablemente podamos tener también un riesgo 2. Porque la evaluación fue en base a esta superficie. Pero no conocemos, o deberíamos reconocer qué es lo que está pasando también cuando evaluamos un proyecto, qué es lo que está pasando sobre la superficie que no vemos, que es algo similar al caso anterior. ¿Ya? O sea, aquí veo un riesgo inminente, riesgo 1, pero no puedo generalizar que toda esta estructura debe ser preservada para riesgo 1, porque la parte superior puede tener un riesgo 3. Características sí los preservantes, que la mayoría no sirve para riesgo 1, 2 y 3, la mayoría, ya excepto el boro. Por lo tanto, los otros materiales todos van a servir para la misma material. Pero si tuviéramos, por ejemplo, solo riesgo 1 y 2, boro sería una buena solución, porque no cambia aparentemente el color de la madera y tiene una toxicidad baja. Y esa es la recomendación a lo que deberíamos ir llegando con posterior análisis. Y cumple la normativa. O sea, usted dice la madera para este cielo o para este revestimiento, que podría ser un revestimiento estructural, ¿ya? Y todos estos elementos que de alguna forma que conforman la estructura de cubierta pueden ser preservados, ¿ya? Con un experimento tipo tanto, ¿ya? Por aquí me dice riesgo 1, preservantes con insecticida. ¿Ya? Tenemos hongo y termitas subterráneos. No es culpa de hongo, no hay, porque la madera está seca. Si esta madera es solo revestimiento, no aplica lo que nos dice la normativa de madera no durable. Ya si es solamente arquitectónico, podría no tener ningún tipo de preservante. Veamos qué dice Jonathan. Riesgo 1 también solamente, pero no estamos hablando que pueda pasar arriba. O sea, hay riesgo de condensación. ¿Qué pasa si esta estructura ustedes la evalúan y dicen que tiene riesgo de condensación superficial o intersticial? Pasamos al caso de tener un riesgo 1, un riesgo 2 o un riesgo 3. ¿Ya? Así que hay gotera. De alguna forma se empieza a condensar y empieza a acumularse agua en el interior. Se reconoce el protector de insecticida, ¿ya? Pero no me dice cuál. Su compañero Iron solo ven 1, ¿ya? Y también lo mismo. No presenta problema de humedad, que fue diseñada con ventanales para ventilación de la sala, ¿ya? Está bien, ventanales para la ventilación, pero que tenga ventanales no asegura que en todo este complejo, esta solución constructiva, no existe riesgo de condensación superficial o intersticial, que es algo que también hay que evaluar. Como tampoco estamos evaluando qué es lo que pasa en estos puntos de encuentro de los elementos con los cestos de hormigón, ¿ya? ¿Cómo son? O si producen humedad o se puede generar condensación o agua, en este caso en estos puntos, o si existe la probabilidad de que el hormigón por capilaridad pueda pasar a la madera. Su compañero Matías dice riesgo 1, que es el mismo caso anterior. La madera en la zona interior está seca con una buena ventilación, ¿ya? En la zona que ustedes ven, pero no saben qué es lo que pasa en lo que no están viendo, y la madera generalmente se deteriora en las zonas que no estamos viendo. Vemos el tercer caso, ¿ya? Aquí hay madera, voy a ver atrás, compañero aquí, me lo evalúa como riesgo 3, madera expuesta en condiciones climáticas, ¿sí? Que si fuéramos revestimiento, alero, pilares, todo lo que es piso, pero habría que ver si hay algo en contacto con terreno. ¿Sí? Porque esta, además de las condiciones climáticas, está en condición expuesta directo al agua, en este caso el agua dulce. Cuando llueve, vamos a tener todo el piso, de alguna forma, en contacto con agua dulce. Y no sé qué pueda pasar en los elementos de fijación en la parte inferior. Por lo tanto, habría que evaluar si existe la posibilidad de un riesgo 4. Por acá. ¿Ya? Entonces,
Y evidentemente aquí podríamos tener dentro de la estructura que está oculta, tal vez un riesgo 2, un riesgo 1, en todo lo que nos estamos viendo. ¿Sí? Y el preservante, ¿ya? Generalmente el riesgo 1, 2 y 3 es el mismo, pero habría que ver si tenemos o no un riesgo 4. Jonathan. Riesgo 3, normalmente generalizan a un tipo de riesgo. Ya vimos que había que ser un poquitito más analítico, y cuando recomendamos un producto tenemos que decir también cuál es la cantidad de este producto que estamos utilizando. Su compañero Byron. Riesgo 3, que es la misma caso, como lo más evidente que nos estamos quedando en la primera vista, pero tenemos que ver un poquito más. Y eso es algo, se habló cuando vimos protección por diseño, que nos estamos preocupando de los elementos por separado, o sea, qué es lo que pasa con la estructura y qué es lo que pasa con los revestimientos. Ese es como el concepto general que se debe utilizar. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra solución constructiva en forma integral? Usted en este curso no está incluido, de cierta forma, el riesgo de condensación superficial e intersticial, pero vamos a hacer un ejercicio a modo de ejemplo, porque la evaluación de conductividad térmica corresponde al curso química, a la unidad de clima. Este curso solamente para contextualizar, no sé si usted o usted ya tuvieron esa parte en el ramo química. ¿Me podrían responder si sí o no? Yo no, profe. Yo no. Yo estoy en el ramo ese. Ya, en la parte clima van a aprender a calcular conductividad. Pero acá, además de la conductividad térmica, nos interesa evaluar si hay un riesgo de condensación. Cuando ustedes ven que en este caso las ventanas generalmente es lo que más es evidente, pero ese mismo fenómeno pasa en la superficie de la estructura y pasa al interior de la estructura. Cuando tenemos construcciones de madera existe riesgo que esa agua que vemos en las ventanas, porque es más fácil, porque la temperatura es más baja, se está produciendo al interior de los tabiques o al interior de la estructura, o en el encuentro de un elemento con otro. Por lo tanto, ese riesgo de condensación se debe evaluar. Y ahí nos cambia un poquito la visión y empezamos a ver que hay más tipos de riesgo y que tal vez nuestra madera, que aparentemente decíamos que está seco, en una cara interior podría estar por la cara inmediatamente inferior con un riesgo de condensación intersticial. Y Matías dice nuevamente riesgo 3. ¿Bien? Lo que nos sirve de experiencia para futuros proyectos. ¿Ya? Esto en sí no viene en el taller, no les voy a dar una imagen y les voy a preguntar el tipo de riesgo a cual están expuestos, pero sí en la segunda unidad y tercera unidad, cuando empecemos a trabajar, ustedes van a tener que preocuparse de que sus soluciones constructivas se preocupan del riesgo al cual están expuestos o todas las combinaciones posibles de riesgo, y realicen especificaciones técnicas que puedan asegurar la durabilidad de la madera en las condiciones en las cuales va a estar expuesta. Entonces tenemos nuestras siguientes unidades que vamos a ir trabajando. Una unidad que es diseño, o de alguna forma generalidades de estructura, y después lo que ya es proyecto o sea la construcción, que es la tercera unidad. Y sus compañeros que iban a subir no lo subieron. ¿Dudas o consultas? No, profe. No, profe. No se alcanzó a escuchar más. Claro, profe. Profesor, en el tipo de riesgo en el 1 le pusieron R6 o R5. R6 porque consideraron que era agua salada. Ya, porque yo le había puesto que, o sea, R5 como no se veía agua de mar, pensé que era agua dulce. Sí, no es el palacito, es característico de Chiloé, pero si el agua es dulce es riesgo 5 y el agua salada es R6. Es consideración, en realidad tus compañeros pusieron R6, pero tampoco especificaron directamente que era agua salada. ¿Ya? Asumieron, ¿ya?, de que esto estaba en agua salada, porque lo tomaron como palacito de Chiloé.
Agua marina, en realidad. Por eso fueron indicando que directamente que era riesgo 6. Sí, entiendo, profe. Más consulta. Ya. Parece que no hay, tan bastante silencioso, pero no se preocupen, próximas unidades ya ustedes van a tener que ser más participativos en las clases porque vienen la parte conceptual era esta primera unidad y en el control que se va a hacer la próxima clase también va a ser conceptual. ¿Ya? Y va a ser más o menos de lo mismo que vimos y lo que comentamos durante la clase. Y como les explicaba, va a ser un control secuencial de 15 preguntas donde van a ir ordenadas al azar tanto las alternativas se van a ir mezclando como el orden de las preguntas. Va a tener 15 minutos, aproximadamente 1 minuto para cada una de las alternativas. El control va a tener 1 hora para desarrollarlo, o sea, de 5 a 6, o aproximadamente 10 para las 5 hasta 10 para las 6 se va a activar para que ustedes respondan dentro de su horario con bloqueo automático 10 para las 6. ¿Ya? Posterior al bloqueo del control, vamos a revisar la evaluación y vamos a empezar a trabajar en la segunda unidad, estructuras de madera. A contar de la próxima unidad, vamos a tener lineamiento o actividad al inicio de la clase y después ustedes van a empezar a trabajar. Por ejemplo, cuando damos estructura, yo les voy a dar, casi todo va a ser taller, voy a intentar dejárselo antes de la clase para que ustedes empiecen a trabajar en ello. Incluso les voy a dejar de inmediato uno para la próxima clase. Voy a cargar, si no se me va a olvidar, que es un taller simple de cubicaciones para que empiecen a ejercitar. Si no hemos visto nada de cubicaciones, me pego el computador. No lo voy a poder hacer. Pues lo voy a anotar acá. Ustedes tienen control y tienen que subirle el taller. Control 5 de mayo. Les voy a subir un apunte de ubicaciones que vamos a ir viendo, pero para que las clases que vienen les voy a ir dejando en general la mayoría los apuntes o la actividad de antes para que las revisemos y durante la clase participen más activos, porque si no, tengo un curso casi de 3 integrantes, ¿ya? O de 4, que son las personas que están, son poquitos, ¿ya? En general pasan todos los cursos, pero para la segunda y tercera unidad tienen un contexto más práctico que teórico. Cuando hablamos de estructuras de madera, ustedes van a tener que hacer un ejercicio, un esquema de estructuras de madera, que es lo que sigo que ustedes sean capaces de esquematizar, por lo tanto van a tener que ustedes calcular, evaluar cada uno de los elementos. Y cuando veamos también estructuras de madera, de cubicaciones, ustedes van a ver un plano y ustedes van a tener que cubicarlo, van a tener que determinar cantidad de madera. ¿Ya? Por eso el taller que les voy a subir, ustedes tienen que algo ubicar y estimar solamente a nivel de ejercicio, pero más o menos seguir la esquema o el procedimiento de cómo se estima un costo de construcción en el área de madera. ¿Ya? Y esos son los ejercicios y eso más que explicarlo o resolverlo, se requiere que ustedes los realicen y ir consultando dudas. ¿Algún comentario? Nada por acá, profe. Entonces ahí les doy ánimo nomás y sigan nomás y motívense con la madera. Ustedes me dijeron que estaban en general, se conectan de computador, de teléfono o de otro dispositivo. Sí, De teléfono igual, profe. Pero podrían conectarse de computador todos. O alguien no puede conectarse desde un computador. No escucha. Yo no tengo problema. Ya, sus compañeros no manifestaron. ¿Por qué me interesa que se conecten desde un computador en lo posible? Porque vamos a trabajar con plano.
Y ver un plano en un teléfono, o realizar una ubicación, o leer una normativa o una norma en un teléfono, es un poco incómodo, ¿ya? Porque ahora viene la parte más de aplicación. O cuando tengamos la actividad de desarrollar especificaciones técnicas, escribirla en un teléfono también es más lento que trabajarla en un computador. Por ejemplo, aquí llenamos una plantilla, como en la ejercicio anterior, donde todos fueron llenando, pero también vamos a seguir con las actividades de ir preparando documentación, especificaciones técnicas o desarrollando algunos elementos. Por eso tengo que buscar la forma que sea, entre comillas, la participativa, ¿ya? Y ustedes puedan aprovechar la clase y no se queden dormidos o estén conectados solo por conectar. Algo de aprendizaje hay que tener en esta modalidad online porque no sabemos cuándo se va a retomar el semestre y si es que realmente se retoma o no. Bueno, si no hay más consulta, ya dejamos la clase de hoy hasta esta hora, bueno, ya queda poquito de clase, dejamos la clase hasta esta hora y nos volvemos a comunicar el próximo día martes en el control inicialmente y posterior clase. Cualquier duda, escriban en este caso por el chat de este curso, no hay ningún problema, intento contestarlo durante el día o incluso lo puedo contestar durante las clases cuando estoy con sus compañeros. Puedo ir respondiendo. Si me escriben al correo, ahí me demoro un poco más porque lo reviso como una vez a la semana. Si quieren una respuesta Vale. rápida, no hay problema, eso es importante. Entonces me voy a conectar. Buenas tardes a todos. ¿Ya? O buenas noches ya, porque está oscuro. Profe, gracias. Nos vemos. Chao. Chao, profe, que esté bien.